Pero ahora, como es el Día Internacional del Agua, vamos a hablar con una persona que se dedica al derecho del agua, pero además es un senador desaforado que, podríamos decir, es uno de los que lidera el asunto de la defensa del agua para un sector, porque me refiero a que no les gusta el agua en la minería, pero sí en otras actividades. Así que vamos a preguntarle a Marcelo Romano. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Ariel. Tengo poco retorno. Si me pueden levantar un poquito el retorno, se los agradezco. Bueno, sí, vamos a decir que nuevamente estamos en comunicación con Marcelo Romano para hablar por el Día Internacional del Agua y si se ha avanzado en algo, además de haber impedido que una ley modificara otra ley para que el agua pudiese ser utilizada en actividades distintas que la agricultura. Bueno, sí, la verdad que es buena la pregunta, soy Ariel, porque no solamente hay que defender el agua de la contaminación de las megamineras a cielo abierto, sino de toda actividad que pueda poner en riesgo uno de los bienes comunes más importantes que tiene la humanidad, que es este recurso vital, y sobre todo en el desierto en el que hemos nacido, porque es tan bueno que ustedes nos den la posibilidad de charlar con los mendocinos para crear esa conciencia y además para hacerles ver una sola cosa. Yo siempre hago este razonamiento. Si ustedes ven el mapa de Mendoza, lo único que está irrigado de ese 100% de topografía es solamente un 4%, el otro 96% es un desierto. Entonces, en los lugares donde hemos nacido, si no cuidamos este recurso vital, obviamente que nosotros vamos a desaparecer, y como bien decía usted recién, no solamente hay que cuidarla de los ataques de una sola actividad, sino de todas, ¿no? Por eso es tan importante tener, no ser ni extremista, pero sí ser muy realista en este tema relacionado con el agua en Mendoza, ¿no? No, y usted que conoce esto seriamente, no se trata el tema del desperdicio, del derroche y de la contaminación del agua que hacen sectores industriales de otra naturaleza, como pueden ser los agrícolas, ¿no? Sin duda, y sobre todo, a veces como siempre, Ariel, en esto, ¿no? Los intereses económicos se contraponen a lo que es realmente esencial. Yo siempre digo que soy un crítico de toda contaminación. Fíjese que usted ha dado en la tecla, ¿no? Nosotros somos la tierra del sol y del buen vino. Y si usted va por la ruta 7, ¿no? Camino a Chile, hay bodegas del lado izquierdo, hay una bodega que tiene el nombre que viene después del 6 y entre el 8, ¿sí? Para no... esa bodega, si usted sigue hacia el oeste, va a ver como a los 2000 metros unos caños blancos que entran a la tierra y salen, como tipo de rulo. Eso es una válvula de limpieza del agua subterránea. Cuando esto se remonta a la historia, cuando YPF era dueño, era los españoles de Repsol. Y ese saneamiento de esa agua de esa bodega se tejió en un restaurante de Madrid donde cenaba el dueño de Repsol YPF y el dueño de Cornu, otra bodega que era el dueño de esta bodega acá en Mendoza, ¿no? Y se dieron cuenta de que las napas freáticas, sobre todo las que están cerca de la destilería, estaban llenas de petróleo. Y esto es que usted perforaba para riego agrícola y salía petróleo. Entonces decidieron, en secreto y con la connivencia de la irrigación de ese momento, hacer esta limpieza, esta válvula, ¿no?, de limpieza de agua, que todo el mundo la puede ver. Lo que estoy viendo ya mismo lo pueden ir a ver ustedes de afuera. Y la verdad que eso también es preocupante porque se tapó absolutamente todo eso por intereses económicos del petróleo y de la vitivinicultura. ¿Y quiénes son los perjudicados? Las futuras generaciones, porque después no va a estar ni la petrolera, ni va a estar la bodega seguramente, pero van a venir los descendientes suyos, los míos, y van a tener que convivir en esto. Lo mismo sucedió con lo que hizo este señor Cornejo autorizando el fracking con sustancias químicas a sus amigos empresarios del multimedio, ¿verdad?, autorizando 4 pozos en la cabeza de cuenca del Atuel, sin hacer declaración de impacto ambiental, y por primera vez en la historia en Mendoza, ¿no?, el fracking con sustancias químicas. Y así sucesivamente usted puede ir demostrando palmariamente de que los tipos que tienen alguna responsabilidad en el cuidado de este líquido vital, no, lo único que les preocupa son los intereses de los lobbies y los intereses económicos, y muy pocos se preocupan realmente por lo que vamos a dejarle a la futura generación. Esto no es otra cosa que eso, Ariel. Y la situación, por ejemplo, algo que ha tratado muy bien esta radio de la laguna, hablábamos más temprano, en realidad de los humedales, y que se puede decir que comienza con la laguna del Viborón en Maipú y después le continúan hasta la Valle. ¿Cuál es la situación actual de eso?
Bueno, es muy simple, la verdad que a su vez de ser seria, pero es muy simple. ¿En qué sentido? Mire, nosotros presentamos un proyecto de ley, ¿no? Como muchos proyectos que presenta la oposición, y son, yo lo considero desde el punto de vista científico, legal y sobre todo práctico, un proyecto muy bueno, que es asegurar los caudales ecológicos, sobre todo este tipo de humedales, ¿no? Y en toda la provincia, una ley que duerme en el cajón de la legislatura porque no tiene interés el cornejismo que tiene la mayoría, ¿no? Entonces, a lo que le sucedió a las cadenas de humedales de Guanacache, porque esto viene desde Guanacache, es un cinturón de humedales, es precisamente que no cuentan con un recurso ecológico o un caudal ecológico asegurado. Es decir, aguas arriba, lo más probable es que el recurso hídrico, que cada vez es menos escaso y tiene más demanda, entonces esto es lo peligroso, ¿no? Cada vez somos más los que ocupamos el agua y cada vez hay menos agua. Entonces, más escaso, obviamente, aguas arriba se ha ido consumiendo, el derecho ya sea superficial, algunas napas freáticas han aflojado, ya no hay surgentes, y la crisis o esta especie de crisis hídrica que se ha hecho normalidad afectó a estos humedales. Y miren, esto es como en los pozos de agua. Nosotros, en el agua subterránea, usted sabe, y todos saben que tienen metales, tienen minerales propios. Sí. El problema es cuando ese pozo, es como si fuera el ejemplo de un mate, se va vaciando de agua y van quedando concentrados esos minerales y esos elementos que tiene el agua naturalmente, ojo, Entonces, ¿qué sucede? Empieza a tener mucha conductividad el agua, empieza a ser tan salada que es prácticamente tóxica y nociva. A ojo de buen cubero, yo no tengo los exámenes, todavía no están, pero yo, más o menos por la experiencia que hemos tenido en tema hídrico en toda la provincia, es lo que ha sucedido en la laguna del Viborón. Es decir, se consumió el agua y quedaron, digamos, los minerales propios del agua, pero en mayor cantidad que la misma agua. Entonces esto, prácticamente la conductividad de esa agua fue tal que los peces se murieron, las plantas se secaron, y esto se va a ir agravando el cuadro cada vez más si no le ponemos agua. Esto es fácil, mire, si Irrigación hace una reconducción del cuadro de turno de la cuarta, quinta zona de riego del río de 7, y tiene un remanente y tiene la voluntad política de hacer un acueducto, en cuanto usted le largue agua a esos humedales, se recupera el ecosistema inmediatamente, ¿no? Bien. Marcelo, Javier Costarelli te saluda, ¿cómo estás? Javier, un gusto escucharte. Recuerdo que hace mucho tiempo, me voy un poco para atrás, hablamos de la situación de la remonta. Es un lugar importante de Valleduco donde hay un afluente muy importante de hídrico también para riego. ¿Qué ha pasado con ese tema? Bueno, yo les cuento a la sociedad, qué buena historia, Javier, para recordar que vivimos en una suma del poder público de este cornejismo exacerbado. Ahí, en ese momento, cuando el cornejismo se hace cargo de la provincia, le echaron el ojo a un paraíso que tenemos en el Valleduco, que es una zona militar, donde obviamente es una estancia muy grande, con muchísimos atractivos, sobre todo pensando en el recurso hídrico y en el tema turístico. Usted es un paraíso, la verdad, terrenal. Y se pusieron de acuerdo, en ese momento gobernaba Macri, y ahí una superposición de personas. Alejandro Llenari es consejero del río Mendoza, del cornejismo en irrigación, uno de los 6 que maneja el agua de irrigación, y en ese momento tuvo una dualidad de cargos, era encargado de la UCAR, la Unidad de Cambio Rural del Gobierno Nacional, y no tuvieron mejor idea que le hicieron sacar un decreto a Macri, donde se ponía a la venta y se iba a rematar esa propiedad en varias parcelas, a un monto obviamente millonario en la hectárea, creo que eran $18.000 en ese momento la hectárea. Imagínense que lo que iba a ser era una locura. No me acuerdo el monto, creo que estoy tirando un monto muy bajo, pero era un monto, si usted lo sacaba a la cuenta, los únicos que podían participar eran los que tenían mucho dinero. Entonces, ¿qué pasaba ahí? El problema era el agua, era el recurso hídrico. Macri puso a la venta 10.000 hectáreas, ¿sí?, de esa propiedad, y el agua alcanza hoy exactamente casi a menos de 2.000 hectáreas. Entonces, el remanente para darle agua a esas 8.000 hectáreas restantes para que entraran en el mercado, ¿qué hicieron? Un proyecto para, obviamente, encauzar todos los afluentes que tenían del Tunuyán Superior aguas arriba, o sea, entubarlos, o sea, hacer un gasto muy importante en infraestructura hídrica, pero con dinero de la nación, y después rematarla. Pues, obviamente, ningún agricultor del Valleduco íbamos a tener acceso a eso. Obviamente nos opusimos, salió el pueblo a la calle, muy parecido a la 77-22, y logramos evitar esto. Pero fíjense, ¿no? Ponerse de acuerdo para
rifarse las joyas de la abuela y además tratar de meterlas al mercado, y no precisamente para crear una comarca de producción para productores locales, sino que por el dinero que iba a salir la parcela en ese momento, yo estoy absolutamente persuadido que ningún agricultor de Valle de Uco íbamos a poder ingresar en ese negocio inmobiliario. Afortunadamente se paró, está todo quieto ahí, está en veremos, porque ahora tienen otro escollo, los cornejistas que lideraron ese proyecto. El escollo es nacional, no se, les va a costar ponerse de acuerdo ahora con la Nación para que el ministro Rossi, el gobierno de defensa, le siga el juego para desmantelar la remonta, pero si hubiese seguido la coincidencia política entre Nación y provincia, yo te puedo asegurar que ya lo hubiesen rifado, ¿no? Con el agravante de que los que estamos aguas abajo de esa cuenca del Tunuyán Superior íbamos a tener menos agua, y además los recursos que podrían haber venido para impermeabilizar los canales de toda la cuenca iban a ser utilizados para los privilegiados allá arriba, ¿no? Por eso es tan importante tener equidad. Mi padre fue un inspector de cauce que decía que el agua se reparte como el pan a los hijos. Lamentablemente se murió mi papá. Bueno, y a propósito de eso que decía su papá y de los conflictos que hay, no solamente en Mendoza, sino a nivel mundial por el tema del agua dulce, también hay quienes dicen que está sobredimensionado como problema, a propósito de que, bueno, hay en este planeta más agua que tierra, si bien la mayoría es salada, pero sabemos que hay procesos para desalinizarla. Como así también que hay otro estado de agua distinto al que nos enseñaron en nuestra, voy a hablar de mí que soy mucho más grande que todos ustedes, pero que eran los 3 estados, ¿no? Que era líquido, gaseoso, sólido y gaseoso. Que hay otro más, digamos que o sea, eso es el vapor, el hielo y el agua líquida tal cual la tomamos, pero hay otro más que se esconde justamente en el vientre del planeta y entre las piedras, ¿no? Que es en un estado de plasma. ¿No cree que está que el problema en definitiva sigue siendo una cuestión de logística y distribución? Bueno, la verdad que usted me da la respuesta en la última parte de la pregunta. Todo lo que sucede en el conflicto y en la crisis hídrica tiene que ver con las decisiones políticas. Y le voy a poner un solo ejemplo para que la gente entienda y coincidamos, creo que absolutamente todos. Tiene razón usted en lo que dice. El agua, por ejemplo, en Mendoza, y pongámonos en Mendoza porque no tenemos mar, entonces pongámonos en la provincia mediterránea como Mendoza. El futuro de Mendoza está en el agua subterránea. Hay 6.000 veces más agua abajo que en la agua superficial que nosotros vemos. ¿6.000? ¿Cuántas veces? A ver, 6.000. Ah, bueno. O sea, un volumen importante. Es la proporción, digamos, aproximada, pero sí, ese sí. es el número. Para que para que tengamos todos, ¿no?, en cuenta que el futuro nuestro está en el agua subterránea. Y fíjese que no hace mucho tiempo tuvimos que también de a pie, sin ser senador, sin nada, denunciar la corrupción en el Departamento General de Irrigación, y así como digo de los radicales que se hacen dueños del Estado, también hablo de los peronistas que se hacen dueños del Estado, para que el que escuche vea que no tenemos ninguna animosidad en particular. Sabemos, o sea, que el problema es una decisión política. Le pega a los dos, digamos, por pareja. No, en realidad no le pego, en realidad digo la verdad de los dos. Entonces el peronismo en ese momento tuvo que echar a Frigerio, la Superintendencia General de Irrigación, y obviamente los escándalos de corrupción eran tremendos. Bueno, el que vino después, que fue Álvarez, yo tuve un conflicto muy grande con él también después, porque puso el agua subterránea en el comercio. Es decir, ustedes se acuerdan cuando denunciamos nosotros inclusive a Fariña en un programa de tirada nacional, nosotros lo denunciamos porque se había quedado con unos pozos de un campo de un tal Lázaro Báez ahí en los Chacayes yendo al Manzano Histórico. Y la verdad que aparecieron en los edictos del diario Los Andes del día domingo, se vendían los pozos de agua. Esto es una locura, porque eso es un derecho de concesión que te da irrigación sobre el subsuelo, o sea, sobre el agua subterránea, y nunca, jamás pueden aparecer en el comercio, porque si no cometemos el error que cometió Chile, poner, es decir, el agua para los ricos y los pobres absolutamente nada. Entonces, la verdad que esto es un problema en materia hídrica. El problema más grave, más allá de la escasez o no, es el problema de la voluntad y la decisión política y de la administración del recurso hídrico. Esto es lo importante. Es como decía mi padre. Mi padre administró durante 4 décadas los agricultores. El inspector de cauces es la única autoridad que se elige democráticamente. Además lo eligen los políticos a dedo, ¿no? Las autoridades más importantes de irrigación. Pero al inspector de cauces se lo elige como al intendente, cada 4 años, y el que está empadronado vota. Mi padre fue inspector durante 40 años y él decía
que la clave del agua del desierto era que había que repartirla como el pan a sus hijos. Usted tiene 3 hijos, tiene que ser equitativo en el reparto de eso. Lo mismo con el agua del desierto, porque cualquier desequilibrio puede generar una tragedia. Sí, pero y volvemos al tema de la administración y la sobrevaluación que hay a veces del agua, como que en cualquier momento nos morimos de sed todos, más allá de lo complejo que puede ser. Porque también hay muchos recursos que tienen que ver con lo científico-tecnológico que se utilizan en algunos países bastante más desarrollados que nosotros, como puede ser en el caso de Israel o como puede ser en algunos estados de Estados Unidos, en donde lo del desierto empiezan a relativizar inclusive lo del desierto, porque también el agua en suspensión, o sea, esto de generar lluvias, ya no tiene que ver con un canto esotérico aborigen, tiene que ver con una cuestión de carácter científico, ¿no? Exactamente. Bueno, de hecho, nosotros hemos estado denunciando la falta de inversión en la lucha antigranizo y descubrimos lo que usted está diciendo, Ariel. Es decir, ya decían, no, pero no solamente no apoyan esto, sino que además no apoyan la posibilidad de crear lluvia. Entonces nos interiorizamos, digo, bueno, la verdad que, como usted dice, hay muchas facetas en la materia hídrica que es preciso discutirlas. Todo el debate es rico y además es útil para concientizarnos primero lo que significa el agua en el desierto. Yo en eso voy a ser inflexible. Nacimos en un desierto y si no nos damos cuenta que nuestros abuelos, nuestros ancestros lo convirtieron en oasis, vamos a estar en problemas. Quizás habría, como usted dice, quizás a veces no ir al extremo de darle a esto de la materia hídrica una cuestión sagrada, como hay algunos sectores que quizás como que se les va la mano. Bueno, sí, tiene razón, yo coincido con usted. Y ¿sabe cuál es el otro problema? Que no sabemos muy bien, aquellos ignorantes en la materia, qué intereses defienden, que no sean solamente estas cuestiones, podríamos decir, bucólicas, ¿no? Porque normalmente detrás hay algún interés que financia estos movimientos. Exactamente. Bueno, usted sabe que ahí nosotros hemos ido, a mí a veces me da gracia cuando me dicen, bueno, Romano defiende a los bodegueros, porque si ataca a los mineros, defiende, y realmente yo ni siquiera conozco, tengo algunos conocimientos de quiénes son algunos bodegueros, pero nunca hemos tenido la posibilidad, y la verdad que esto es bueno que también lo debatamos, ¿no? ¿Para quién nosotros trabajamos? ¿Para quién estamos haciendo este trabajo? Yo, en el caso mío personal y de muchos de los que me acompañan en las asambleas por el agua, creemos y estamos convencidos en que ya no se llaman más recursos naturales y nosotros le denominamos bienes comunes. Pero eso es un convencimiento propio, es como una pasión, si usted es hincha de Boca o de River, una cosa que lo lleva muy intrínseco y a veces es difícil, ¿no?, comulgar con algunas personas que no tienen esta misma pasión y que además no entienden por qué nosotros nos movilizamos. Y vuelvo y le repito, obviamente que deben haber intereses en cada una de las acciones. Todos hacemos política al caminar, todos. Usted cuando hace radio, su esposa cuando hace algo bueno o rico para agasajar, todos hacemos política de uno u otro modo. Entonces, la verdadera importancia está, digamos, quien con hechos demuestra qué es lo que defiende. Carlos Feit siempre decía, ¿no? Las opiniones son libres, pero los hechos son sagrados. Entonces, creo que ese es el único tamiz que nos permite, ¿no?, con el paso del tiempo, saber qué lugar le damos a cada uno en esta historia del agua. Sí, claro. Es importante. Y además saber que eso además, discúlpeme Marcelo, pero también esto de relativizar, lamentablemente, lo sagrado de los hechos, porque lo difícil es poder escudriñar cuáles son los hechos, ¿eh? No es tan sencillo, digo, claro, más allá y sabe que ahí juega. Yo coincido con usted, por eso ustedes, los comunicadores, juegan un papel preponderante, porque son ustedes muchas veces los que nos ayudan, a aquellos que somos activistas respecto de un interés, en este caso defender el agua, son ustedes el nexo coordinante con la sociedad, que nos ayudan a demostrar esos hechos, a no solamente emitir o poder emitir nuestras opiniones, pero sino también ustedes ayudarnos a demostrar los hechos. Por eso yo cada vez, mire, usted ha sido la única radio que me ha llamado por el Día Internacional del Agua. Ninguna otra radio, quizás algunos me llamaban por el tema del escándalo de algunos simpatizantes VIP del Tomba, pero nadie me llamó por el agua. O sea que fíjese que para mí todavía hay esperanza de que un sector importante de la comunidad, que es la comunicación, se interesa sobre estos temas, porque la verdad que son muy importantes. Usted puede tener un montón de cosas o le pueden faltar un montón de cosas, pero lo que seguramente no puede dejarle faltar nunca a usted ni a su familia es el agua, ¿no? Claro, efectivamente. Marcelo... Y además porque los primos no se eligen.
Explíquele a la comunidad, a la audiencia. Sí, le contamos que además de coterráneo de el diputado nacional Alfredo Cornejo, es primo del diputado. Sí, nuestros abuelos son hermanos, aunque usted no lo crea. Ay, no sé cómo volver de este. Marcelo, sí. ¿La ley de aguas de Mendoza de qué año data? 1884, inclusive no tiene número, es una ley que no tiene número, sancionada en 1884, y esa es la que regula una parte del aspecto, que es el agua superficial, la que ustedes ven en los arroyos, en los ríos. Por eso y después, pregunto... en el año 1974, fíjese, no Sí. hace mucho tiempo, hace 40 y pico de años, el doctor Matos Escorihuela, siendo legislador de la provincia de Mendoza, con otros legisladores más, haciendo un muy buen trabajo, sancionaron dos leyes, la 4035 y la 4036, que regulan el agua subterránea, donde es un mecanismo de reloj suizo, ¿no? Claro. Un sistema de prioridades y de preferencia que la verdad hay que sacarse el sombrero, ¿no? Y en relación a eso sabemos que esta ley también se utilizó en Israel, en un momento fue una ley que en su La momento copiaron, marcó un antecedente muy importante. Se habla mucho de la reforma de la Constitución, pero ¿no es sería necesario también desde el aspecto legislativo reformar o mejorar estas normativas, ya que hablamos de eficiencia, hablamos de otros sistemas de riego en la provincia necesarios? Bueno, hay que ayornarla obviamente con los sistemas tecnológicos nuevos. Usted habla recién, en este momento, claro, obviamente, del riego por goteo, riego por aspersión, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos que abandonar la práctica huarpe de regar a manto, eso no va más, perdemos el 60% del agua. Obviamente que eso es lo que habría que complementar, pero fíjese que hay una diferencia en términos, ¿no? Por lo menos los que somos abogados y estudiamos estas cosas. Una cosa es complementar y la otra es reformar. El espíritu de la ley yo no lo reformaría, yo lo que sí la complementaría, y lo que sí haría, si estos políticos, y acá la demagogia, siempre por delante, ¿no? Vamos a reformar la Constitución, dice Suárez, y ustedes de agua no hay nada, después de que tuvo una de las movilizaciones más grandes que casi le cuesta el gobierno antes de que, porque si no retrocede Suárez, yo no sé en qué terminaba eso, ¿no? Y bien extraña las declaraciones de Suárez al respecto en una entrevista internacional y nacional, ¿no? Bien extraño, sí, como diciendo Sí, ustedes... extraño y además preocupante, ¿sabe Sí. por qué? Porque Suárez habló de que en ese momento, y no sé si usted se refiere a esto, pero sí lo voy a contar, dijo que los servicios de inteligencia en la marcha del diciembre del 2019 le habían dicho que venía gente de Buenos Aires del Sur Sí. y que no la iban a poder contar. Yo no sabía que la provincia tenía servicios de inteligencia, y yo no sabía que habíamos vuelto a la época más oscura de la historia argentina, donde cualquier tipo de manifestación pública vos sos investigado, seguido, perseguido, escuchado. La verdad que Sí. Suárez ha tenido muchos errores. Este creo que es el medular y el garrafal del día que los mendocinos tomemos conciencia de lo que dijo Suárez ahí. La verdad que es parte de una demostración de este cornejismo, ¿no? De mano dura, de apriete, de falcón verde, pero sobre todo en una materia tan sensible como una manifestación a favor de algo tan esencial como es el agua. Y volviendo al tema de la Constitución, en ninguna parte de ese mamarracho que ha mandado Ibáñez a la legislatura de reforma constitucional habla, por ejemplo, de la descentralización política de irrigación. Si usted me pregunta a mí, la pregunta, si yo ¿le tocaría algo del agua? Sí. ¿Cómo elegir a los 5 consejeros de río de irrigación y al superintendente general de irrigación? ¿Cómo? Yo abandonaría la dedocracia, porque la verdad que Cornejo ha ido mucho más allá, inclusive de todos los peronistas. Ahora todos los consejeros de río son amigos de Cornejo, o son amigos de Cornejo, o ninguno responde a los regantes de cada una de las cuencas, como dice el espíritu de la Constitución. Tiene que haber la ley de agua, dice, tiene que haber una representación de todos los regantes empadronados en ese consejero de río. Esos 5 consejeros de río y el superintendente tienen que ser elegidos en forma democrática en cada una de las cuencas. Y a su vez agregarle los otros usos del agua. Y acá viene, imagínense, yo soy agricultor, vengo de la raza de los productores, pero no puede ser que los agricultores solos podamos decidir el futuro del agua. Tienen que existir en ese consejo, ¿sí?, en el honorable tribunal administrativo, los otros usos del agua, porque no hay representante de los otros usos del agua. Claro, claro. Y esto es lo que hay que cambiar. Esto es lo que hablaba recién Ariel. Bueno. Y fíjense que él les habla, ¿no? Les habla un agricultor que podría decir, bueno, me sigo quedando callado. Destacamos ¿no? esto de involucrar a todos los sectores, que en realidad somos todos los humanos, ¿no? Y los humanos y los animales también. Pero, por supuesto. Y seguramente en cualquier reforma también hay que incluir, aparte del subterráneo, el aérea, porque también sabemos que hay agua en suspensión. Bueno, sí, obviamente que hay que, en ese aspecto coincido con usted, que habría que de alguna manera adaptar
a una visión mucho más completa del recurso hídrico. Pero primero, yo le digo que si quiere hacer algo Suárez, que modifique el sistema de elección de las personas que tienen de alguna manera la facultad de manejar el agua en Mendoza, que es irrigación. Bueno, muchas gracias, senador, por conversar con nosotros en el Día Internacional del Agua. Al contrario, gracias a ustedes por la posibilidad de hablar con la gente. Un abrazo.